Hola, muy buenas tardes. Hoy es un gusto abordar un tema que yo creo que a todos nos interesa y además que a todos de alguna manera nos será de utilidad. La plática del día de hoy será bajo un tema, pues vamos a decir, no de moda, pero sí de muy mencionado, nuevos mecanismos de organización social. Para abordar este tema el día de hoy, vamos a contar con la participación de una persona, un profesional muy versado en el ámbito. Hoy nos acompaña el maestro Luis Figueroa Solano, a quien lo invitamos. Maestro, primero, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Pues muchas gracias por la invitación. Es un honor y un gusto estar aquí. Es un gusto tener a maestros como él. Ya platicaremos más adelante el por qué estamos mencionando esta situación. El maestro es abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la licenciatura de Derecho, tiene la especialidad de Finanzas Públicas, tiene maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y a partir de su actividad, digamos, profesional, que es también vasta, se ha enfocado principalmente al tema que hoy abordamos. ¿Por qué lo menciono? Él, desde la entrada en vigor de la primera ley de participación ciudadana en el Distrito Federal, se inscribió como candidato ciudadano para contender por la consejería del Centro Histórico de la Ciudad de México y obtuvo el triunfo. Esto es importante mencionarlo porque cuando alguien aborda un tema, lo que nos aporta y nos debe interesar mucho es qué experiencia tiene sobre los temas que aborda. Posteriormente fue electo por una mayoría de sus compañeros para presidente del Consejo Ciudadano de la hoy Alcaldía del Cuauhtémoc. A partir de la publicación del primer Código Electoral, en la que se aprobó la creación de agrupaciones políticas nacionales y locales, participó activamente, conformando incluso su propia organización, llamada México Avanza, es una sociedad de participación civil. Posteriormente apoyó y ha orientado a diversas personas interesadas en estas actividades que han obtenido el cargo de consejeros ciudadanos en diversas demarcaciones. Algo muy importante también mencionarlo es que esta inquietud la conformó o la, digamos, unió también con actividades de carácter de difusión. Ha llevado a cabo actividades en periodismo y ha sido conductor de diversos programas radiofónicos, como son, evidentemente, ABC Radio y alguna otra de carácter digital, que es Pulso Ciudadano. Conduce el programa de este nombre, en el que se transmite por redes sociales. Es importante esto decir, porque una persona que participa en esta actividad, pues podemos obtener de ella algunas consideraciones que son, sobre todo, producto de la experiencia. Actualmente lo contamos como un docente muy apreciado por la comunidad de estudiantes en el campus Humanitas Valle. Bueno, maestro, vamos a empezar a platicar un poquito sobre estos nuevos mecanismos de organización social. Sí, doctora, muchas gracias por la presentación. Bueno, al contrario. Algo importante que sí me gustaría enfatizar es que todos los días se nos dice, es que contamos con una población abúlica, una sociedad que no se interesa en las cuestiones de actividad, digamos, ciudadana, y que, pues, ¿qué nos pasa? Nos quejamos, pero no hacemos nada porque se nos escuche. Esta situación ya no es del todo tan generalizada. Ya existen diversos grupos que a través de también formas múltiples, como son la creación de asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, organizaciones de tipo social con diferentes intereses educativos, no sé, a lo mejor de medicina, etcétera, ayuda a la comunidad, pues se va organizando. Pero el problema que tenemos nosotros es que las diversas causas y las diversas formas de asociación a veces nos causan inquietud. ¿Están bien conformadas? ¿Tienen resultados? ¿No tienen resultados? ¿Realmente qué sentido tiene o cómo podemos entender el que se espere de una organización, de una sociedad, de un grupo de personas, resultados? La democracia funciona cuando estamos hablando de un pueblo, pueblo, kratos, poder, informado. La participación ciudadana, considero, no sé, como que vea su visión, que desde el punto de vista, digamos, no solo manifestarse y contrastar intereses, requeriría una formación, una información. Exacto. Desde edad temprana. Y yo creo que esta formación y
información desde edad en temprana, nos iríamos, yo creo, desde como usted como menciona, la casa, pero también las escuelas. Si nosotros analizamos los programas académicos, digamos, los contenidos cívicos, transmitiendo valores de coexistencia en una sociedad, han sido prácticamente suprimidos. Y esto es importante verlo porque es en esa edad temprana cuando se debe o se puede o necesitaríamos canalizar la inquietud de recibir opiniones. De lo contrario, podría caer, y ahí va la opinión que le voy a pedir, en que la manifestación es prácticamente de intereses o de situaciones, bueno, yo gano porque si él me dice, yo digo lo contrario, y a lo mejor esa consulta o esa participación ciudadana, lejos de solucionar, proponer o resolver, se convierte en métodos o medios, caminos de conflicto. ¿Cómo lo solucionaría esto, maestro? Porque sí me preocupa. Le estamos platicando y vamos a entrar un poquito más adelante con esta serie de consultas que se están haciendo, cómo lo ve la sociedad, a dónde va. Y si queremos resultados positivos, no solo es preguntarte qué quieres, sino que tu manifestación de qué quieres tenga fundamentos. Claro. ¿Cómo se lo vería usted desde el punto de vista educativo, formativo, incluso pues o de hogar, ¿no? De todo. Sí, yo creo que tiene usted toda la razón, porque para emitir una opinión, como para emitir un voto, pues hay que estar informados. Así es. Entonces, es un tema formativo, educativo, reitero, es desde la casa, pero también es desde las instituciones de educación. Si no se tiene la información correcta, pues se puede incurrir en un error. Yo no digo que haya sido un error que los vecinos hayan dicho no queremos estacionamiento subterráneo, pero también dije, hoy en día, si ustedes van ahí a esta plaza, se van a dar cuenta que no hay dónde estacionarse. Hace falta el estacionamiento. El problema, ya pasaron muchos años, pero creo que el problema fue la falta de información, la falta de capacidad, creo yo, de quien estaba a favor del proyecto para informar correctamente acerca de las bondades del proyecto. La gente pensaba que al poner un estacionamiento subterráneo abajo de sus casas, o no abajo de sus casas, sino abajo de sus avenidas, les iba a afectar en la cimentación de las casas. Pero bueno, ya hay muchas técnicas de construcción, ¿no? El muro Milán, que es con el que se usa para construir el metro, por ejemplo, pues demuestra que no tiene ninguna afectación. O sea, realmente no hubiera existido ninguna afectación. Pero quien estuvo a cargo, porque hubo una etapa de campaña, vamos a decir, donde hacían reuniones informativas los que estaban en contra, pero tenían que haber hecho más reuniones o explicarlo de mejor manera a los que estaban a favor. Y fueron muy técnicos, sí lo explicaron, pero vinieron técnicos que, pues, hagan de cuenta que le hablaban a los arquitectos, cuando los ciudadanos en promedio, pues no somos arquitectos, la gran mayoría, por supuesto, uno que otro a lo mejor sí, pero tenían que bajarse un poquito más en cuanto a la explicación, ¿no? En cuanto al nivel de explicación. Pasó lo mismo no hace mucho, en la avenida Chapultepec propusieron hacer un corredor cultural Chapultepec, ¿verdad? Se recordará. ¿Qué pasó? Los vecinos propusimos una consulta y nuevamente ganó el rechazo de los vecinos a ese proyecto, ¿no? En fin, entonces, pero tiene que haber una etapa de información realmente amplia, objetiva. Tiene que tener la habilidad realmente quien promueve los proyectos para en un momento dado debatir y argumentar a favor de sus proyectos. Porque la verdad de las cosas es que es más fácil la posición en contra. O sea, una posición en contra, como usted lo dice, estar en contra de todo parece muy fácil, ¿no? Estar en contra de todo y a favor de nada, ¿no? Como dicen por ahí, es más fácil que construir, ¿no? Destruir es más fácil que construir. Pero nos hace falta, por eso, reitero, tener más formación cívica, más formación ciudadana, que el ciudadano realmente se meta más a fondo en los temas, porque muchos pues no queremos perder tiempo, no nos interesa, o bien muchos decimos, bueno, pues para eso elegí a mi representante, para eso tengo diputado, hay que el diputado lo resuelva, ¿no? Ahí tengo un concejal que acabo de votar por el concejal el pasado 6 de junio, pues ahí está, ¿no? Ahí tengo un alcalde
que lo resuelva, yo para eso voté, yo no tengo que meterme en esas cosas. Esa es otra visión también ciudadana, yo creo que también válida, ¿no? Porque entonces, ¿para qué tenemos una democracia representativa, ¿no? Donde le estamos dando esa confianza precisamente a otro ciudadano para que él, en nuestro nombre y representación, vote a favor o vote en contra, ¿no? Y ahí es donde llegamos a otro punto, que es el cuestionamiento a esa democracia representativa, donde se ha también erosionado, donde hemos perdido credibilidad de nuestros representantes, donde hoy por hoy en las diferentes encuestas que se hacen, el concepto política y políticos pues, aparece muy abajito en cuanto a la credibilidad y la confianza, ¿no? En fin, es parte del debate actual, si debemos de transitar hacia una gobernanza participativa. Pero si quieres de eso hablamos en un ratito. Bueno, aparte de... Sí. Un comentario que surge inmediatamente es, usted bien dice, es más fácil destruir que construir, pero también habríamos de ver si buscamos una representación, una demostración participativa individual, porque es a lo que está tendiendo a hacer, sabemos que es muy complicado generar acuerdos. Bueno, ¿no estarán fallando los mecanismos a través de los cuales se entrena, vamos a llamarlo así, se instruye, se dirige al ciudadano común y corriente, en su lenguaje, obviamente, coloquial, para que él se interese y sepa que participar no es ir en contra o manifestar o decir, sino contar con argumentos? ¿No estarán faltando mecanismos de este tipo? Porque en el momento en que, digamos, el ciudadano común, el de a pie, al que nos estamos dirigiendo para la participación ciudadana, no siente la respuesta en sus órganos formales, institucionales, constitucionales, para ser oído, busca la otra, me expreso. Pero decirle que expresarse no es generar una idea o una opinión, sino entrenarlo desde edades tempranas, instituciones educativas, yo creo que sería muy importante, Claro. A través de mecanismos de decirle, sí, vas a ser escuchado, pero tienes que entender que tienes que informarte también y despertar estos mecanismos desde edad de la escuela, ¿no? Sí, por supuesto. Porque si no, pues estamos... Esto lo hace cotidianamente el Instituto Nacional Electoral a través de sus organismos locales. También, por ejemplo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México en este momento tiene caminando una convocatoria de participación para jóvenes. De hecho, la ampliaron, no me lo dijeron ni tengo tampoco la fuente como para decirle con certeza, pero yo pienso que la tuvieron que ampliar ante la baja participación. O sea, hay baja participación. Si usted va con los jóvenes y le dice, mira, tengo estas dos opciones. A ver, hay un concierto de rap y hay una convocatoria del Instituto Nacional Electoral para que participes en formación democrática, bla, bla, pues evidentemente se van al concierto, ¿no? Entonces, tenemos que también ser más creativos, yo creo, porque muchas veces se hacen cosas para los jóvenes, pero pensado pues ya con una mentalidad de adulto. O sea, tenemos que dar la apertura para que los mismos jóvenes propongan, ¿no? sus esquemas nuevos, ¿no? de participación, de vinculación, de comunicación, y a lo mejor en un mismo concierto de rap puede haber también algunas cápsulas o algunos temas que nos orienten a conocer, que ellos conozcan las bondades, las virtudes pues, de un ejercicio democrático, ¿no? O que conozcan que con su participación pueden incidir en la vida pública, que a final de cuentas es muy interesante. Por ejemplo, invitándolos a construir observatorios ciudadanos. Muchos se quejan, dicen, es que el diputado no regresa, nada más en campaña viene y después nunca lo volvemos a ver. Y entonces yo les pregunto, oye, ¿y conoces a tu diputado? ¿Sabes cómo se llama? ¿Tu diputado local, tu diputado federal? Bueno, el alcalde, ¿cómo se llama? Tu concejal, es más una zona más chiquita donde vives. No saben. O sea, mucha gente no sabe, de veras. Entonces yo invito a quienes nos vean a que empecemos por ahí. ¿Conocen ustedes a su representante, a su concejal? ¿Saben quién es el alcalde o alcaldesa? ¿Saben quién es su diputado local? ¿Y cuáles son sus funciones, sus ámbitos, hasta dónde pueden llegar? ¿Y saben quién es su diputado federal? ¿Y cómo podemos incidir con ellos? ¿Cuántas veces le han escrito al diputado? ¿Cuántas veces le hemos mandado un correo o un tuit? En fin, ahora ya hay muchas formas, ¿no? Más digitales, como el tuit, que a través de un tuit podemos hacer incidencia pública. Y yo les digo una cosa, la experiencia que hemos tenido nosotros desde la Asociación de Residentes y Vecinos de la Ciudad de México es que
la verdad, nos han hecho más caso a partir de los tuitazos, ¿no? Válgame el término, que a partir de un oficio. O sea, los oficios tradicionales ya pasaron de moda. Sí son necesarios porque la autoridad necesita todavía. Está en esa dinámica, que ya tendríamos que hablar ahí de una modernización de nuestro sistema de derecho administrativo, ¿no? Pero se ha ido haciendo, creo que se ha ido digitalizando. Por ejemplo, el Poder Judicial ha tenido grandes avances en esa materia, pero a nivel del Ejecutivo todavía no. Todavía hace falta que funcione un poquito más en el tema digital. Pero hoy es muy práctico. Si vemos, por ejemplo, anoche mismo vi un indigente ahí en la calle de Orozco y Berra, ahí en la Buenavista. Un indigente, hacía mucho frío. No sé si era hombre o mujer, la verdad, pero envié un tuit al gobierno y me dicen vecinos de ahí que más tarde llegaron camionetas de protección social. O sea, a final de cuentas sí funciona, pero necesitamos también a los jóvenes involucrarlos y decirle, oye, tú eres los ojos y los oídos de una sociedad que está esperando ser mejor, que está esperando mejores condiciones de vida. ¿No quieres tener una mejor colonia, una mejor comunidad, un mejor entorno? ¿No? Entonces, los jóvenes somos idealistas cuando lo somos, ¿no? Siempre queremos un mundo color de rosa, pero muchas veces no nos enseñaron y no nos acostumbramos a participar. La participación es un hábito, ¿eh? Es como lavarnos las manos y lavarnos los dientes y bañarnos todos los días. Es un hábito la participación. Entonces yo los invito a que diario convirtamos esa participación en un hábito. De todo lo que veamos en nuestro entorno. No es que seamos chismosos, pero si estamos viendo una injusticia, si estamos viendo que están golpeando a una mujer o a un niño o a un perro, porque hoy los perros ya tienen, los animales domésticos de compañía ya tienen derechos también. Ya es delito también maltratar a un animal, ojo. Entonces, ustedes tienen en sus manos, porque todo mundo traemos ya un teléfono inteligente, tenemos ahí una gran herramienta para publicar, para denunciar, para participar, para gestionar, para criticar o para proponer, que es aún mejor. Fíjese que ahorita que dice nuevos mecanismos, y hablando de juventud, y hablando de medios, y hablando de todo, creo que en el ámbito educativo podríamos generar estrategias, rollerball o algunas cosas, mediante juegos informáticos, videos informáticos, no con los violentos juegos informáticos que tenemos últimamente, que se dice pues que hay que acabarlos con los niños porque la violencia se ha normalizado, ya la vemos cotidiana, sino juegos informáticos, trabajo académico en las escuelas primarias. Yo no empezaría hasta ya los jóvenes. Los jóvenes hoy a los 15, 16 años, mal o bien, ya generaron, según ellos, un criterio amplio para enseñarnos a todos los adultos, ¿no? Pero desde los jóvenes, de los niños, juegos informáticos, juegos sociales de apoyo, en vez de agredir a un animal o matar a 20 en un video, o los juegos del camarón, estos que están tan de moda, generar juegos académicos, juegos participativos, transmitiendo valores. Porque fíjese que esto que le estamos platicando, de nada sirve decirle a un joven, pues ve y preséntate y vamos a cambiarte a los 15, 16 años. Tiene otras cosas mejores que hacer, de acuerdo a él, ¿no? Entonces esto nos llevaría, que se llama nuevos mecanismos de participación ciudadana, que desde el principio las personas en el ámbito educativo, las instituciones, las propias entidades, generaran nuevas estrategias acordes al tiempo que vivimos, generando esos escenarios que fomentaran, sembraran desde temprana edad el respeto a los animales, no sé, escenas cotidianas, digamos, eventos, etcétera, y no los eventos que hacemos ahora en la enseñanza, que privilegian o una información tan plástica que a nadie le interesa, a veces ni al que las expone, o una situación que aburre a quien va dirigida. Y esto me interesa mucho, cómo lo ve usted, porque me voy a ir ahora al mecanismo que dice participación ciudadana. O sea, hoy se están haciendo pues una convocatoria generalizada respecto a tú cómo ves algo, pero para ver si esa convocatoria va a funcionar bajo la óptica de la participación o visión que hoy tiene la población de lo que es participar y manifestarse. O sea, ¿qué validez va a tener lo que diga bajo el ámbito que estamos viendo? ¿Cómo la ve, maestro? Mi estimada doctora, hace 20 años, en el 2001,
la Organización de Estados Americanos emitió precisamente la Carta Democrática. ¿Qué es eso? Bueno, es un compromiso de los países miembros de la Organización de Estados Americanos para fomentar precisamente la participación de sus ciudadanos en cosas de interés público. Han pasado 20 años, que puede ser mucho o puede ser poco, ¿verdad? Según como se vea. Pero a final de cuentas, nos falta mucho todavía por hacer. Es como si hablamos de la Agenda 2030. Bueno, ya nos faltan 9 años para que concluya ese periodo 2030 y la verdad vamos muy atrasados. O sea, evidentemente no vamos a cumplir los objetivos de la Agenda 2030, pero eso no quiere decir que no todos los días tengamos que hacer algo para cumplir con esos objetivos en sus diferentes ámbitos, ¿no? Desde el calentamiento global hasta el tema de derechos humanos y del combate a la pobreza y de la alimentación y de una vivienda digna, en fin. Entonces, yo creo que es asumir el rol que nos toca jugar a cada uno. Creo que las instituciones necesitan fortalecerse en una visión más de Estado, porque tenemos visiones de gobierno que son de cada 6 años o de cada 3 años, según si es el gobierno municipal o estatal o federal, pero necesitamos alzar nuestro nivel de miras para darle una visión de Estado y decir qué queremos para la próxima generación. Dicen que es la diferencia entre un estadista y un gobernante nada más, ¿no? O sea, el gobernante se preocupa por la próxima elección, el estadista se preocupa por la próxima generación. Entonces necesitamos tener esa visión más a largo plazo, es decir, a ver cómo queremos realmente que nuestra sociedad se vaya conformando. Si hoy por hoy vemos que hay jóvenes que se manifiestan aparentemente por los derechos de las mujeres, ok, pero pues violentan a las mujeres policías, por ejemplo, ¿no? Marchan con martillo en mano. Es decir, situaciones que, pues por más que algunos quieran justificar, yo creo que son injustificables y menos que agredan a personas de su mismo género, ¿no? Ya no les digo si un hombre se atraviesa, porque bueno, le va muy mal en esas marchas. Entonces, los mismos policías, cuando hay marcha de feministas, le dicen a uno, mejor no pase porque ya ve cómo nos va. Así dicen, nos va. Así me dijo un policía el otro día. Digo, pues sí, tienes razón. Entonces, se ha radicalizado a veces una posición de defensa de derechos humanos o de derechos, en este caso, de las mujeres, que tampoco es conveniente, ¿no? O sea, que polariza. Yo creo que a nadie conviene, bueno, yo pensaría que a nadie conviene, habría que analizarlo a profundidad, el que la sociedad se polarice. O sea, el ponernos a pelear a unos contra otros, ¿a qué nos lleva? ¿No? O sea, históricamente en nuestro país esos pleitos intestinos han provocado caos, crisis económica, falta de crecimiento y desarrollo. Entonces no nos lleva a nada bueno. Lo ideal sería tener un pueblo unificado, ¿verdad? Aspiracionista, aunque a alguien no le guste, pero creo que debemos de aspirar a ser mejores como pueblo, como sociedad, como seres humanos y a tener un mejor gobierno cada vez más, a tener mejores representantes, también eso es cierto, pero en la medida en que nosotros participamos vamos a tener mejores gobernantes y mejores representantes. Y les voy a poner un ejemplo, si me permite, doctora. Un ejemplo muy clásico, y les digo porque yo he tenido la posibilidad de ser restaurantero en algún momento. Bueno, mi familia, mi mamá tenía un restaurante. Y mi experiencia desde hace muchos años es que cuando llega un cliente exigente, uno ya lo ubica y al cliente exigente, no sé por qué, se le atiende mejor. Al cliente que ya saben que es exigente, se le atiende mejor, porque ya saben que si le llevas la sopa tibia, te la va a regresar y te va a decir, oye, caliéntala, por favor, ¿no? Entonces, en la ciudadanía es lo mismo. Si no tenemos una ciudadanía exigente, pues los que están ahí arriba, entiéndase gobierno, representantes, legisladores, diputados, senadores, lo que quieran, pues van a estar más cómodos, ¿no? Mejor que nadie les diga nada, que nadie los critique, que nadie los señale, que nadie los observe, que no tengan que entregar cuentas, que no haya transparencia y rendición de cuentas. Pues si nadie les dice nada.
Entonces, por eso nuestro papel desde la trinchera ciudadana es formar nuevas generaciones que tengan una visión de que desde su entorno más pequeño, puede ser su colonia, que conformen un observatorio ciudadano, un observatorio juvenil, ¿por qué no? ¿No? Y que vean qué pasa en su entorno, qué pasa en su colonia, qué está sucediendo en la unidad habitacional, por qué los elevadores no sirven, por qué hay basura, por qué hay suciedades de los animalitos que los dueños no recogen. En fin, es parte de una participación, de una cultura de la participación ciudadana que nos va a llevar evidentemente a ser una mejor sociedad el día de mañana. Dice que ahorita yo concluyo 2 cosas de lo que usted dice, ¿eh? Sí. Exigir no es nada más demandar, gritar o lo No, que pasa no. con el cliente exigente, ¿no? Claro. Porque a veces confundimos exigir con gritar, proliferar, vociferar, ¿no? O bien pedir porque me interesa, sino ver un poco de cultura, que lo que pido tenga lógica y cómo lo pido. Eso es muy importante. A ver, un poquito para concretar y darle una forma más, digamos, una visión más integral. ¿Cuántos o cuáles son los métodos de participación ciudadana que se reconocen hoy en nuestro país? Enumerarlos y luego de ellos cuáles son los que ahorita nos están cercanos y luego cuestionaremos sobre ellos. ¿Cómo vemos? Sí, claro, por supuesto. Bueno, lo que pasa es que cada entidad tiene también sus propias leyes de participación ciudadana, Pero en general. casi todas, pero de manera genérica podríamos hablar del plebiscito, por ejemplo, como una consulta en relación a un acto de gobierno, como el referéndum, como una consulta en relación a un acto legislativo, ¿verdad? Como también podríamos decir de la iniciativa popular, que no es otra cosa más que el entender que nosotros como ciudadanos también tenemos derecho a presentar una iniciativa. Claro que la ley todavía nos pide muchos requisitos en cuanto a firmas y es más práctico. Yo les sugiero, si quieren hacer una iniciativa popular, bueno, si quieren dejar un precedente, pues pónganse a sacar firmas. Pero si lo que queremos es efectividad, pues hay que hablar con los diputados. Para eso están los diputados, ¿no? Hay que buscar a un diputado o una diputada que le hagamos el planteamiento y que le digamos, oiga, queremos que usted enarbole este tema, ¿no? Y yo creo que hay muchos diputados, la verdad también creo eso, que quieren de veras hacer un buen papel. Yo creo que todos, desde el presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados, todos, yo creo que llegan precisamente al servicio público queriendo hacer un buen papel y pasar a la historia, pues por sus cosas buenas que hicieron, ¿no? Por su buen ejercicio de gobierno. No creo que nadie piense lo contrario. Entonces hay que ayudarles, hay que llevarles propuestas, hay que llevarles esa iniciativa que tenemos, hay que acercársela. Quizás ellos la hagan suya y de eso se trata, de que la hagan suya, que la promuevan y que se convierta en ley. Esa propuesta de la sociedad civil, que también hay que decirlo, cada vez se organiza más al margen de los partidos políticos. Entonces yo complementaría que también las consultas ciudadanas son muy importantes. En algunas leyes locales se maneja como consulta ciudadana, a nivel federal es la consulta popular, la que hace poquito tuvimos, ¿no? Por cierto, en relación supuestamente a los expresidentes, aunque la pregunta nunca hablaba de los expresidentes, pero bueno, se hizo esa consulta que no tuvo un carácter vinculatorio por su resultado, y hoy estamos participando también de un proceso llamado de revocación de mandato, que por primera vez se está llevando a cabo, pero que algunos ya lo están manejando desde el otro ángulo, como la ratificación del mandato, ¿no? ¿Es el vaso medio lleno o medio vacío? Bueno, ¿de qué ángulo lo quieren ver? Pero el tema, digamos, legalmente se llama el proceso de revocación de mandato. Es muy interesante porque podría alguien plantear que el presidente de la República actual pues llega cuando no hay todavía una legislación, ¿verdad? Exprofeso, ¿verdad? Y si en el hipotético caso de que los 30 y tantos millones de votos, 34 millones creo que se requieren de votos para que tenga un efecto vinculatorio, dijeran que se le revoca el mandato, pues entonces un asesor del presidente podría decirle, bueno, pero presidente, cuando usted llegó no estaba todavía la legislación, así que por lo tanto no puede tener, de acuerdo al 14 constitucional, un efecto retroactivo en perjuicio de nadie, ¿no? O sea, es un tema muy curioso
creo que bueno, yo no tengo otro referente mundial donde el propio partido en el gobierno promueva una revocación de mandato. Generalmente lo hacen los opositores, pero bueno, aquí es un proceso a la inversa. Hay que analizarlo a fondo, ¿no? Pero esa es otra forma también. Otra forma muy interesante también es a partir de la conformación de organizaciones sociales, como usted lo decía al principio, aprovechar la posibilidad que nos da también la ley de conformar observatorios ciudadanos. Por ejemplo, en la Ciudad de México se pueden registrar los observatorios ciudadanos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Se registran ahí los observatorios. Y usted puede determinar un observatorio sobre un territorio determinado o sobre un tema determinado. Puede ser un observatorio sobre medio ambiente, ¿no? Y cuál es el papel que tienen las autoridades en materia de medio ambiente y qué están haciendo realmente para que nuestro medio ambiente esté mejor a nivel Ciudad de México, por ejemplo. Evidentemente vamos hacia temas de mayor participación a través de la gobernanza participativa, como le decía, donde se entiende que el ciudadano cobra un mayor nivel de participación, de corresponsabilidad. Algunos dirían, en otras latitudes, autores hablan del cogobierno, ¿no? Pues yo creo que tampoco llegaríamos a un cogobierno, pero en términos reales, cuando hay una decisión como lo que les platiqué de la consulta, donde la ciudadanía impone su mayoría de criterio, pues se está cogobernando, porque entonces la autoridad se tiene que retractar, tiene que cambiar su decisión, el acto de gobierno se ve modificado de alguna manera, entonces la ciudadanía logra impactar en la política pública y yo creo que de eso se trata, que desde nuestra trinchera ciudadana logremos incidir. Si bien no vamos a suplantar al gobierno, ni a los diputados, ni a los senadores, no se trata de suplantar a nadie, se trata solamente de incidir, de decir qué consideramos nosotros que puede ser mejor para nuestro entorno y para nuestra sociedad. Dice, maestro, que yo creo, porque es un tema para hablar bastante. Sí, muy interesante. Podríamos, ahorita voy a hacerle alguna consideración, usted me dirá si coincidimos en este aspecto, valga la redundancia. Estos mecanismos requieren mayor maduración, mayor reflexión, para que no se conviertan en algo así como cuando los romanos, ¿no? Que llegaba y un grupo decía, bueno, que pues, mueran los que están ahí luchando abajo, o hacer justicia de esta manera, ¿no? Porque estos mecanismos de participación requieren un trabajo previo, aparte de normativo y de, obviamente, regulatorio definido para quienes aquellos lo ejercen, para quienes van a tener resultados y se vuelven vinculatorios, es un pueblo informado. Claro. De nada nos sirve generar muchos mecanismos y darles voz a aquellos que no se han preocupado o no nos hemos preocupado por brindarles herramientas para una toma de decisiones, digamos, madura, real, efectiva, eficaz, porque una consulta, que es un mecanismo ahorita el que tenemos más cercano, pues implica un costo. Claro. Un costo que a veces habría que también evaluar qué tan fácil es afrontarlo ante pueblos tan llenos de necesidades, ¿no? Entonces yo creo que estos mecanismos, si bien son muy importantes, ya requieren maduración. Una maduración de carácter económico, social, político, etcétera, para que realmente rindan los frutos que se espera de ellos, que la ciudadanía sea escuchada, que se tomen decisiones para modificar evidentemente estructuras sólidas en beneficio de la población en general, etcétera. O sea, no sé, ¿cómo concluiría usted, maestro? Pues porque el tiempo es muy breve, queremos muchas cosas, hemos puesto en el tintero muchísimas cuestiones que merecen mucha reflexión. ¿Cuál sería su conclusión, maestro, respecto a esto que hemos comentado hoy? Los nuevos mecanismos de organización, de participación social. Sí, bueno, pues mire, desde tiempos inmemoriales ha sido una preocupación para los gobernantes, ¿no? Ha sido una preocupación porque lo han visto como la posibilidad también de dar una participación política o un poder a quien no creen ellos que lo merezca, ¿no? Y entonces eso contradice todo el principio de la democracia y contradice todo el principio de la participación y la representación política. Yo creo que si
si vamos ya a la conclusión, yo diría que tenemos todavía mucho por hacer en el tema de la participación social. Tenemos mucho por hacer todavía en estos mecanismos innovadores. Creo que tenemos que promover. Yo le propondría al Instituto Electoral que lance una convocatoria para que los jóvenes propongan sus mecanismos propios de participación social, ciudadana, que ellos digan qué es lo que no les gusta de su entorno y cómo lo mejorarían y qué proponen. Creo que es importante también que los señores representantes, sean senadores, diputados locales, fortalezcan más sus vínculos con las nuevas generaciones. Es cierto que hay visitas guiadas, pero ahora con el tema de la pandemia y demás, todo eso se cerró mucho. Pero necesitamos acercar a los jóvenes a esos recintos, que conozcan la Cámara de Diputados, que conozcan la Cámara de Senadores, que vean cómo es una sesión, cómo se da el debate parlamentario, que conozcan parte de la administración pública, que sepan que hay justicia administrativa también, por ejemplo, que conozcan a un magistrado o a un ministro, porque a veces los vemos muy lejanos. Entonces es importante que nuestros altos funcionarios también a veces bajen tantito, se dejen ver, se dejen sentir, se dejen tocar, ¿no? Y que los jóvenes vean que son seres humanos como ellos, como nosotros, con virtudes, con defectos. ¿Y con qué concluiría también? Necesitamos crear un nuevo modelo, que ese sería materia de otro conversatorio, yo creo, doctores, si usted me lo permite, de equilibrio de poderes. O sea, necesitamos desde la historia de la humanidad prácticamente, ¿no? Los grandes pensadores ya hablaban precisamente de la necesidad del equilibrio de poderes, ¿no? Desde John Locke hasta Montesquieu, hasta Juan Jacobo Rousseau, y pues de ahí hasta nuestros días, ¿no? Donde necesitamos que los poderes se equilibren porque eso nos permite tener una mejor democracia, porque eso nos permite tener la posibilidad de que sea el mismo poder, como lo concibió Montesquieu y algunos más. El mismo poder debe ser el que frene al poder, el que equilibre al poder. Entonces, tenemos que generar un nuevo modelo que de manera orgánica, diría yo, ¿verdad?, le dé equilibrio a los poderes, ¿no? Y que combata la corrupción, que es un tema pues, muy de moda, más en este sexenio, pero que en el terreno de los hechos necesita el mismo poder contrapesos, ¿no?, que le permitan precisamente combatir la corrupción. ¿Cómo? Yo lanzo una propuesta desde ahorita. O sea, que yo diría, el que gane el segundo lugar en la presidencia de la República, doctora, que sea el titular del órgano de control, de supervisión, que sea un órgano autónomo para que no dependa del Ejecutivo, porque no podría depender del Ejecutivo, evidentemente, que ese es un tema también que a veces causa escozor en algunos, pero necesitamos conformar una tipo Secretaría de la Función Pública o tipo Secretaría de la Contraloría General de la Federación, como era antes, pero como órgano autónomo, y que el que gane el segundo lugar, ¿por qué no?, sea el titular de este órgano. Nuestro presidente actual ya hubiera sido titular, como en 2 ocasiones, ¿no?, por lo menos, de ese órgano, y desde ahí hubiera vigilado mucho y no hubieran pasado tantas cosas que pasaron, ¿verdad?, porque sería de manera orgánica un contrapeso del Ejecutivo, ¿verdad? Si el segundo lugar en la contienda, pues fuera el encargado de vigilarle las manos, vamos a decirlo, al que ganó el primer lugar. Algo así de sencillo, ¿no? Pero bueno, espero que eso podamos hablarlo en otro conversatorio. Bueno, realmente esto nos abre la posibilidad de miles de aristas, de enfoques que podían enriquecerse para abordar un tema como el que expresamos el día de hoy. Para mí las instituciones educativas, yo sé que usted como docente de nuestra estimada, queridísima institución llamada Humanitas, pues coincide con nosotros. Las instituciones educativas, los que estamos en ella, los profesionales, tenemos la obligación, el derecho de tratar de sembrar en estas nuevas generaciones esta idea de responsabilidad, de preparación, de información, para ser ciudadanos, evidentemente, que se manifiesten, pero no únicamente por hablar, sino por hablar argumentado, con, claro, obviamente hacia propósitos objetivos eficaces. Muchas gracias, maestro. Es un gusto platicar temas tan gracias, complejos,
tan llenos de polémica como el que abordamos el día de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado también en un tema como este. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias, Buenas doctora, y tardes. muchas gracias a la Universidad de Humanitas por Gracias. la invitación.